Bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Opinión del Canal Cartagena. Les saluda Yair Espitia bajo la dirección de Nabil Baladi, y en esta oportunidad, en este capítulo, vamos a estar conversando sobre las problemáticas distintas de la ciudad de Cartagena, pero bajo la visión juvenil. ¿Qué piensan los jóvenes de lo que está ocurriendo en la ciudad? ¿Cómo mejorar esos indicadores que ya hemos visto a través de todos esos últimos 2 meses que ha promocionado o mostrado Cartagena cómo vamos? Los índices, los indicadores de Cartagena no están muy bien, así que vamos a mirar esa visión juvenil de ese análisis y de lo que podríamos tener como respuesta y de salida hacia todas esas dificultades que atraviesa la ciudad. Por eso está con nosotros Carlos Periñán. Él es abogado, él es ex líder estudiantil. Bienvenido, ¿cómo estás, Carlos? Bienvenidos al panel, bienvenido a toda la audiencia del Canal Cartagena y bienvenidos a los panelistas también. También está con nosotros Laura Ibáñez, ella es química farmacéutica y también líder estudiantil. ¿Qué tal, Laura? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, por este espacio que hoy, digamos, nos ha invitado como jóvenes a hablar de ciudad. José Luis Osorio, él es abogado, magíster en Derecho. Bienvenido, también líder estudiantil. Bienvenido, José Luis. Gracias, Yair, por la invitación. Un saludo a todas las personas que están conectadas con el programa y a los panelistas que hacen parte del diálogo de la noche de hoy. Y Estefaní Galeano, ella es comunicadora social, también líder estudiantil. Actualmente ella es representante estudiantil en el Consejo Superior de la Universidad de Cartagena. Bienvenida, Estefaní. Muchas gracias por la invitación y pues gracias también a todas las personas que se conectan para vernos en este importante encuentro por la juventud cartagenera. Bueno, bien, yo quiero empezar contigo, Estefaní, aprovechando que estás allí. Tú como comunicadora, nos hizo falta a la ciudad tener, digamos, expandir la voz de las comunidades para que la ciudad entera conociera el detalle de las diversas problemáticas que hoy están padeciendo las comunidades al interior de los barrios. Pues sin duda alguna hay poblaciones en la ciudad que están en la pobreza extrema y eso indudablemente los pone en una situación bastante vulnerable, que los medios en su afán también de poder cubrir la noticia puede que no lleguen a ellos, y también es importante mencionarlo porque eso puede ser también una de esas causas que no le ha permitido a la ciudad entrever un poco realmente cuál es la situación de las comunidades y de los barrios populares de la ciudad de Cartagena. Yo podría decir que no solamente por ser comunicadora, por ser joven y por ser mujer, que en estos barrios también hay una desesperanza sobre lo que se comunica y cómo se comunica, a quienes se le pregunta, quiénes son las personas que efectivamente están recogiendo la voz de la gente en donde están realmente las necesidades. Laura, ha padecido la ciudad de carencia de líderes que justamente expresen o hagan sentir y escuchar la voz de las comunidades. Yo creería que líderes hay muchos en la ciudad. Hoy hay miles y miles de jóvenes que desde sus barrios vienen adelantando una labor importante para el progreso de la ciudad, que no han podido llegar a esos escenarios de poder para tomar las riendas de la ciudad. Pero indudablemente creo que son muchos los líderes y jóvenes que hoy se sueñan una mejor ciudad, una Cartagena futuro, con visión de futuro, pero que no se les han brindado los espacios para que, digamos, esas ideas innovadoras lleguen, hagan parte del poder y por supuesto puedan ejecutarse. Carlos, ¿cuál crees tú que deberían ser esos espacios para que la ciudadanía conozca la visión juvenil de todo digamos, estructura del distrito? Sin duda alguna, desde el gobierno nacional se implementaron las elecciones a los consejos locales de juventud. Sí. Debo decir que este escenario, además de ser político, no tiene la concertación y el nivel de decisión donde los jóvenes puedan participar en la formulación de las políticas públicas que los beneficien. Entre otras cosas porque no tienen asignaciones ni rubros presupuestales de los cuales puedan disponer para poder así cambiar las necesidades y realidades de los jóvenes.
Dentro de la administración se logró ver una improvisación a la hora de los consejos de juventudes, pero también hacer un reconocimiento a los jóvenes y una introspección de que solo votó el 10% de las personas habilitadas para votar. Nosotros los jóvenes tenemos una deuda y es que debemos llegar a los espacios de decisión. Creo que los jóvenes están cumpliendo la tarea y en las próximas elecciones y en los próximos años veremos muchos jóvenes intentando llegar a esos espacios como juntas administradoras locales, consejos distritales, alcaldías distritales, y en los cuales veremos eso en beneficio de la ciudad. José Luis, ¿tú crees que se necesitan esos espacios para tener una participación activa dentro de la estructura distrital o más bien dentro de la estructura de la sociedad? Jair, sin duda alguna, la ciudadanía organizada puede construir transformaciones sociales, pero no hay que negar que son los espacios de poder distrital, la alcaldía, el consejo, las juntas administradoras locales, donde se desarrolla el presupuesto más robusto y la estructura organizativa más fuerte con la que cuenta la ciudad, y que es de ahí donde se deben liderar las grandes transformaciones. Por lo tanto, una apuesta de la juventud debe ser en llegar a esos espacios de poder, para desde esos espacios comenzar a poner a Cartagena, situarla en su lugar correcto dentro de la historia de Colombia. Cartagena es una ciudad hermosa. Sí. Hermosa. Alguien decía, es tan hermosa que si no existiera tendríamos la obligación de construirla, de inventarla. Ya está, nuestro deber es ponerla tan bella como se merece ese espacio de tierra dentro del país más lindo del mundo, Colombia, y Cartagena debe ubicarse en su lugar en la historia, y los jóvenes yo creo que deben ser los protagonistas de esa tarea de transformación y de situar a la ciudad en ese lugar. Yo quiero hacerle una pregunta a todos, y es: ustedes son líderes estudiantiles. ¿Qué los motivó a asumir esta postura? ¿Quién quiere tomar la primera vocería? Sin pelea. A ver, Laura. Bueno, yo, digamos, particularmente le debo mucho a la universidad pública, porque gracias a la universidad pública pude transformar mi vida, he podido transformar también la vida de mi familia y he podido aportar en la construcción de esa sociedad. Entonces, yo creo que lo que me ha motivado, digamos, a mantener esas banderas arriba ha sido precisamente garantizar, aportar a que miles y miles de jóvenes, al igual que yo, tengan la oportunidad de acceder a la educación superior, de transformar sus realidades, de aportar en la construcción de sociedad. Ha sido básicamente eso. ¿Qué es lo que aporta, José Luis, un joven a esa construcción de ciudad? Yo creo que dos cosas: inteligencia y los dones y la voluntad para el trabajo de crear. Bueno, pero eso no significa que los adultos no lo tengan. Sí, es que en todo momento, digamos, histórico hay dos generaciones, los viejos y los jóvenes. El asunto es cómo ponemos en función esas dos fuerzas de unos objetivos comunes. Y los jóvenes tienen una característica, y es que los jóvenes creemos en la utopía, tenemos una fuerza incontenible, lo que algunos llamaron la gran marcha. Queremos cambiarlo todo y tenemos la fuerza para hacerlo. El asunto es que a veces nos distraemos en medio de paraísos artificiales. Creo que con la ayuda, digamos, de generaciones, digamos, de adultos, más la vocación de los jóvenes, si encontramos un norte de trabajo, una visión hacia dónde avanzar como sociedad, seguramente tendremos la fuerza de la juventud para conducir la ciudad a ese lugar y la sociedad, digamos, a esa utopía. Sí. Stephanie, sigo con la pregunta. ¿Qué te llevó a ti a tener esta postura activa dentro del liderazgo estudiantil? Bueno, principalmente mencionar que la educación superior como derecho nos permite también ver que somos tan desiguales en este país y por supuesto también en la ciudad. Entender que la mayoría de los estudiantes somos de estratos 1, 2 y 3 también nos hace ver un poco la realidad que vivimos los jóvenes, que acceder a la educación superior se ha convertido en un privilegio cuando pudiese ser precisamente un derecho para todos. Y dentro de ese privilegio encuentra uno que carga una gran responsabilidad. Responsabilidad no solamente por las personas que logramos ingresar a la educación superior, sino
por las personas que esperan tener un lugar en la educación superior. Por eso creo que lo que más me motiva y motivó, por supuesto, al movimiento estudiantil a defender esas banderas sobre la representación y sobre demostrarle, por supuesto, a los más grandes en ese sentido que estamos listos y somos interlocutores válidos para defender la educación superior, para también mirar las condiciones en las que se imparte el saber y, lo más importante, para ser responsables con esa lucha histórica que no cargamos porque fuera es una carga, sino porque es un deber. Y por el deber, entonces, mencionar también que nos cambia la vida la educación superior, pero cuántas vidas estamos nosotros dados a cambiar, y lo cambia porque creo profundamente que la educación superior transforma la vida de la gente, la dignifica, y cuando eso lo tenemos muy claro, la responsabilidad va creciendo, y eso sin duda es lo que lo motiva a uno a mantenerse, por supuesto, en defensa de esa educación, pero también siendo muy creativos. Y ahí concuerdo un poco con lo que menciona nuestro compañero José Luis, y es que la juventud y sobre todo los estudiantes hemos sido muy creativos a la hora de defender ese derecho, pero sobre todo ir todo el tiempo como pensando qué podemos hacer para mejorarla. Carlos, yo tengo una inquietud, y es que en el gobierno pasado, en el gobierno del anterior presidente Iván Duque, los estudiantes fueron los que de alguna forma encabezaron la multitud de protestas que se dieron a lo largo del país, y que a partir de ahí se empezaron a ver la necesidad de hacer cambios estructurales en el país. Y bueno, después de ahí se derivó otro tipo de resultados político-electorales. Pero yéndonos más atrás, para la época del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, donde el plebiscito por la paz perdió, pese a que los jóvenes también habían salido a las calles a defender acuerdo de paz. ¿Allí qué pasó? Los jóvenes son creativos, salen a la calle a hacer marchas a través de expresiones culturales, pero a la hora del té, es decir, en la participación que hoy entrega la democracia, que es a través de las urnas, no aparece. ¿Qué sucede allí, en su criterio, Carlos? Yo creo que es importante precisar el contexto en el cual se firmaron los acuerdos de paz en La Habana y precisar el contexto político entre los cuales los jóvenes participan. Sí. El proceso de paz, si bien el expresidente Iván Duque cometió, a mi criterio, un error de llevarlo a plebiscito. No, eso fue el presidente Santos. El presidente Santos cometió un error de llevarlo a plebiscito. Todos los colombianos tenemos un deber y un mandato constitucional, y el cual tenemos que estar en paz. Pero con respecto a los jóvenes hay que ser claros. No hay pedagogía clara y suficiente para que los jóvenes accedan con garantías plenas a los procesos democráticos. Solo por ponerle un ejemplo, el 23% de los tarjetones electorales de los consejos locales de juventud fueron nulos, cuando más o menos para las elecciones normales es del 11%. ¿Esto qué quiere decir? Los jóvenes no saben votar, entre otras cosas porque participan desde una edad temprana, desde los 14 años. ¿Cómo contrarrestamos esto? El gobierno nacional tiene que crear una política electoral en donde se inmiscuya a las universidades, a la sociedad civil y a los actores, para que los jóvenes puedan participar de esa fiesta democrática sin ningún problema, sin ninguna contravención, sin ningún trasco en la mitad donde se pueda de pronto participar de eso. Mire, en la más reciente plenaria de Senado, en la reforma política que ya superó su primera vuelta, sus primeros 4 debates, que fue recientemente en el Congreso de la República, que pasó este proyecto liderado por el actual gobierno del presidente Gustavo Petro, se cayó uno de los articulados que obligaba a la votación. Entonces, si entre los adultos ocurre eso, ¿cómo llegar a que los más jóvenes entiendan el deber ciudadano, que hoy no es obligatorio, de participar en las contiendas electorales, digamos, votando, acudiendo a las urnas? Yair, yo creo, o me recuerdo mucho una anécdota con el profesor Antanas Mocus. Le preguntamos de que por qué, si los jóvenes somos tantos, si los jóvenes son tan buenos y queremos transformarlo todo, ¿por qué no cambiamos nada? Y el profesor Antanas dijo, porque ustedes los jóvenes viven con el diablo. Y uno dice, ¿pero cómo así? Y dice, no, porque viven en un triángulo infernal. En un lado tienen el televisor, el celular, en el otro lado tienen, en la otra esquina del triángulo tienen la cama, el sofá, y en la otra esquina tienen la nevera. Y entonces estamos en una zona de confort, además de una sociedad que nos ha metido el concepto de la individualidad. Entonces cada uno vive como en su mundo y en su realidad, y mientras que no me roben el celular a mí, no importa, se lo roben al que sea.
Después de que no me atraquen a mí, no importa que atraquen al que sea. Sí, hay un cierto egoísmo, puede ser per se de la etapa que está viviendo, ¿no? Es decir, estamos construyendo una juventud sin ciudadanía. Okay. Y eso debe encontrar una respuesta en la educación. O sea, es necesario crear desde los espacios educativos, que no solamente son las instituciones, sino que la ciudad debe crear otros ambientes educativos que permitan construir la conciencia ciudadana. Es decir, que mi vida está adherida a la vida de todos los demás y que por lo tanto tengo no solamente el deber, sino el firme compromiso de existencia de contribuir con mis decisiones al destino común del cual hago parte. Creo que eso debe ser una experiencia educativa fuerte y tal vez por eso es que Cartagena, que tiene los peores índices en educación de las ciudades capitales de Colombia, también tiene la crisis de gobierno y la crisis política más grande del país. Se corresponden la baja educación de la ciudad con los resultados políticos que estamos obteniendo y la manera en cómo se gobierna el distrito. Bien, ya vamos a hablar posteriormente sobre esos temas puntuales. Mientras tanto, vamos a hacer una primera y muy breve pausa y ya regresamos en esta conversación de ciudad con estos líderes juveniles que nos acompañan hoy aquí en la opinión del Canal Cartagena. Días de precios especiales, éxito. Si a tu casa llegan personas en nombre de Aguas de Cartagena, pídeles la identificación de la empresa, así como esta. No te dejes engañar, los delincuentes no van a ganar. Aguas de Cartagena, somos parte de ti. Somos Aguas de Cartagena. Estar afiliado en Confenalco vale la pena. Los mejores servicios a su alcance para que tus colaboradores tengan mayores beneficios. Realiza ya tu afiliación y disfruta de los mejores servicios: recreación, subsidio de vivienda, crédito, deportes, programas de protección social, escuela de música y baile, ciudad escolar y se desarrollo. Más información 311-632-9426 en www.confenalco.com. Vigilado Supersubsidio. Regresamos aquí a la opinión del Canal Cartagena y estamos hablando de ciudad, de temas sociales, de esos que de alguna forma nos atribulan durante toda esa época aquí en la ciudad, pero desde la visión juvenil, ¿qué piensan los jóvenes frente a lo que ocurre? Aquí estamos con Carlos, con Laura, con José Luis, con Stephanie, todos líderes estudiantiles que, oigan, ustedes también participaron en las marchas que se le hizo al gobierno pasado, más allá del gobierno, sino es a la necesidad de que la ciudadanía despertara de que en el país se necesitaban cambios o se necesitan cambios, ¿cierto? ¿Ustedes participaron? Sí, por supuesto. Creo que estuvimos incluso en la organización de estas actividades. Actividades que además fueron muy simbólicas, en las que el arte, la cultura y esa creatividad de nosotros, los jóvenes, se tomó las calles de Cartagena. Recuerdo cuando salimos a marchar por la matrícula cero, que hoy ha sido un gran logro del movimiento estudiantil. Es decir, si fue posible garantizar la matrícula cero en un momento tan complejo que atravesaba el país, que se supone habían dificultades económicas, en medio de esa situación fue posible garantizarlo. Quiere decir que en condiciones normales es viable, era un tema de voluntad política. Entonces, hoy conquistamos la matrícula cero los estudiantes, el movimiento estudiantil de las universidades, y ha sido un logro importante porque hoy vemos los resultados, y es que precisamente la deserción estudiantil ha disminuido en muchas instituciones de educación superior, lo que nos dice que hoy muchos de los jóvenes, además que no cuentan con el privilegio de acceder a la educación superior, dejan de acceder también por dificultades económicas. Veía en el informe que presentó Cartagena Cómo Vamos, sí,
que menos del 50% de los jóvenes de grado 11 acceden a la educación superior. Es una cifra incluso que se ha mantenido desde el 2014, es decir, desde el 2014 ha venido fluctuando 46.7, 47.5, pero no hemos podido sobrepasar el 50%. Eso además hace un llamado a los gobiernos a que se implementen políticas públicas y acciones que permitan el acceso de más jóvenes a la educación superior. Y eso es, ¿cree usted que solo es ampliar cupos, por ejemplo, de la universidad pública, hacer más universidades públicas, pero digamos también hoy la digitalización de la educación también podría ayudar justamente a paliar esa situación, ¿no? Sí, indudablemente. Hoy hemos escuchado a los ministros que tienen grandes apuestas con el tema de la regionalización. Por supuesto, ampliar los cupos requiere mayor infraestructura, requiere por supuesto mayor inversión, pero es algo, digamos, viable. Es viable, pero digamos ha faltado el interés de los gobiernos por fortalecer la educación de sus territorios. Carlos, tú que eres abogado, ¿por qué el joven no se interesa? Bueno, ustedes saben aquí, yo trabajé por algún tiempo, ya un rato bastante largo, en el Congreso de la República y estoy de alguna forma actualizado con toda esta, digamos, la dinámica política y empecé también, cuando empecé a trabajar en este área, el conocer las leyes, la Constitución, todo este andamiaje político estructural que nos hace como nación. Falta desde los colegios que nos hagan pedagogía frente a la constitución política como nación, toda esa estructura legal de Colombia como país, como nación. Yo pienso que la responsabilidad total no es de los jóvenes. Hay que entender que los jóvenes están sometidos a la pobreza que los han incluido los gobernantes de turno. ¿Qué quiero decir con esto? 6 de cada 10 empleos en Cartagena son informales. Es decir, la persona está viviendo del día a día. No tiene forma de pensar en un futuro, en 4, en 2, 5 semanas después, porque tiene que resolver cómo comen ese día. Desde los colegios, sin duda, hay una falta de pedagogía en temas electorales, mecanismos de participación ciudadana, convivencia ciudadana, pero es el reto de nosotros también como jóvenes, como líderes. Nosotros a través de programas, a través de fundaciones, organizaciones no gubernamentales, estamos intentando llegar a esos colegios motivando a los jóvenes a que puedan acceder a la educación, a que puedan formar cursos de liderazgo y a que puedan devolverle todo ese conocimiento adquirido a través de las universidades y colegios a la sociedad. Bueno, tú acabas de tomar uno de los problemas que tiene la ciudad, bueno, y en términos nacionales, la informalidad está cercano al 70% y es uno de los grandes problemas que aqueja a la ciudad en términos de laborales. ¿Cómo resolver este problema estructural que tiene asumida en Cartagena? Y es que aquí la gente, como bien tú lo dijiste ahorita, tiene que resolver el día a día. ¿Cómo abrir la posibilidad de formalización del empleo, trabajos dignos en una ciudad tan compleja como la nuestra, que pese a la vocación turística, a la vocación industrial, adolece de puestos de trabajo? Estefany, no te pregunté, Estefany. Sí, bueno, primero decir que pues la ciudad, precisamente por esa vocación que tiene hacia el turismo, que es casi que natural por cómo estamos ubicados, hay que decir también que la gente tiene que rebuscarse, o sea, la palabra rebusque termina siendo la solución práctica a esa ausencia que hay precisamente de políticas que le permitan a la gente saber un poco cómo formalizarse, de qué manera crear empresas, cómo los jóvenes también empiezan a, de alguna manera, abrirse paso en medio de eso que nosotros hablamos del emprendimiento, pero del emprendimiento nadie nos habla, eso no se habla en las escuelas, eso poco se puede hablar en otros escenarios de la ciudad, y la ciudad está llamada precisamente a formalizar esos empleos, pero también abrir espacio desde el turismo para entender que los cartageneros no estamos solamente para ofrecer los servicios, estamos también para liderar esos servicios. Y yo creo que un poco el escándalo que hasta hace unos meses tuvimos en la ciudad sobre el costo excesivo del valor de las mojarras, por ejemplo, es también la ausencia del gobierno, la ausencia del Estado frente a esas personas que no encuentran otra forma que rebuscarse. Eso sí, tiene que estar bajo la lupa de un control real, o sea, un control que sea pensado a través del diálogo, que sea de sentarse con la gente que viene
viene padeciendo esto. Y yo quisiera, antes de que pasemos al tema en profundidad, mencionar algo que dijeron mis compañeros y en el que yo quizá puedo estar un poco en desacuerdo, porque es que le exigimos mucho, digamos, sobre lo que la escuela tiene precisamente que formar en los jóvenes, pero hay también que ver las condiciones en las que están las escuelas. Por ejemplo, para los jóvenes en Cartagena fue muy difícil, sobre todo para los de la educación media, asistir a clases, porque es que estábamos en un paro casi que indefinido porque no teníamos servicio, en este caso de limpieza en las escuelas. En qué condiciones se está impartiendo el saber, de qué manera efectivamente tenemos la infraestructura necesaria para que los jóvenes accedan a la educación superior. Esos resultados que vimos todos en Cartagena, cómo vamos, son efectivamente eso, la puesta en escena de una infraestructura escolar inexistente, o que si existe, pues tiene unas grandes falencias, y ahí entonces que entrar a revisar qué sucede. ¿Quiénes ingresan a la universidad pública? Ingresan, en este caso, los estudiantes que estén por encima del promedio en las saber, en las IFEX, y digamos, qué condiciones tienen los chicos en las escuelas para efectivamente aprender en las mejores condiciones. Hagamos José Luis, un ejercicio entre todos. Sin hablar de la actual administración, sin hablar de los que ya pasaron, ¿cuáles creen que deben ser las características de la persona, hombre o mujer, que debería liderar? Sí, ojo, características, sin nombres, sin apellidos. ¿Cuáles son esas cualidades que debe tener la persona que tenga que liderar los destinos de la ciudad de los próximos 4, 8 y 12 años? Porque no estamos hablando de una persona, sino del perfil. ¿Cuál es el perfil? Sin referirse, repito, vamos a hacer el ejercicio, sin hablar de, como hoy dice el actual mandatario, los malandrines, sin hablar del mismo alcalde Dau, etcétera. A ver, entre todos hagamos el ejercicio, saquemos la cuenta de esas cualidades. Yo creo que la ciudad ya ha sido gobernada Ahí creo que vas a volver a ver. No miremos retrovisores porque ya ese diagnóstico lo tenemos. Hagamos el ejercicio, por favor, de cuál es el perfil de las personas que se necesitan de aquí adelante. Ya han entendido todas las dificultades que atravesamos en la ciudad. Yo digo una cualidad. Bueno. A ver, dale. Honradez. Académicos. Honradez, ¿en qué sentido? ¿En qué efecto? En el manejo de los recursos públicos. Cartagena no puede sufrir otro gobernante que se enriquezca a través de los cargos públicos y cambie su estilo de vida desde su familia con los recursos públicos de la ciudad. Ok, otra cualidad. ¿Quién necesita un líder que sea académico, preparado, sí, que tenga la experiencia, que tenga el conocimiento de lo público para que efectivamente ejecute políticas que respondan a las necesidades sentidas de la sociedad. Ok, ¿quién da más? A ver, que construyamos a ese muñeco, digámoslo de alguna forma. Una condición fundamental debe ser independencia. No podemos escoger a un gobernante que esté relacionado en negocios con los politiqueros que antes existían. Necesitamos a alguien que goce de independencia para que sus intereses estén situados en beneficio de la ciudadanía y que las alianzas que se hagan no sean con los políticos y con las casas políticas de la ciudad, sino con la conciencia de la gente. Eso como primero. Y una segunda gran característica tiene que ser una visión de futuro. Lo que necesitamos en Cartagena es que alguien diga cuál es el norte hacia dónde debemos avanzar, porque todos los días aquí nos levantamos para librar la jornada y necesitamos dejar de pensar en lo urgente para pensar en lo importante, y lo importante es hacia dónde avanzamos las fuerzas de toda la ciudad, una visión de futuro. A ver, ¿quién da más? ¿Qué otro? ¿Cómo más adornamos este perfil? Sí, yo pensaría, por supuesto, que también sea joven, y joven entendido también con ideas nuevas, frescas, con ideas que por supuesto despierten en los cartageneros eso que estamos esperando, y es que estamos esperando también una idea distinta de ciudad, y eso no significa cambiar a Cartagena completamente, eso significa hacer, digamos, realidad esas expectativas que históricamente se han venido acumulando entre los cartageneros y cartageneras, y para eso yo también como joven, y en este espacio sin duda que es para hablar de jóvenes, creería que debe ser indudablemente una persona joven, que goce por supuesto del respaldo de las juventudes, porque en las juventudes, insisto, va a estar el cambio y la transformación que necesita Cartagena.
Yo quiero darle una última... Por tiempo, permítame un segundo. Ya regresamos con ese listado de cualidades. Vamos a hacer nuestra segunda y breve pausa. Ya regresamos aquí al canal Cartagena y seguimos en un instante con ese perfil del próximo, la persona que tenga que asumir el liderazgo en la ciudad. Ya regresamos. Pilas con la lluvia. Ten siempre a mano los siguientes contactos de emergencia. Una campaña de la Gobernación de Bolívar, Bolívar primero. ¿También te has quedado con ganas de echar al carrito algo más? Del 28 de septiembre al 17 de octubre, ven a nuestros días de precios especiales Éxito. No te vas a quedar con las ganas. Detrás de cada uno de nuestros equipos, de cada calle limpia, de cada solución ambiental, hay un operario, un colaborador, un grupo humano que trabaja con amor y pasión. Personas comprometidas en aportar a la transformación ecológica que tanto necesita nuestro ambiente. Son ellos, hombres y mujeres, que a diario se entregan con responsabilidad y disciplina, a pesar de cualquier adversidad o condición climática. Su interés es únicamente tu bienestar. Ellos son los que hacen posible que todos nosotros podamos tener una Cartagena limpia y sostenible. Volvemos a la opinión del canal Cartagena. Estamos analizando varios temas sociales de ciudad, de nación, desde la perspectiva juvenil, y me acompañan esos líderes estudiantiles, algunos aún en ejercicio en la Universidad de Cartagena, como es el caso de Stephanie, y otros ya líderes de este alma mater importantísima en Cartagena, nuestra querida universidad. Muy grandes profesionales que han salido de ahí y los que espero sigan dando. Y estamos hablando de ese muñeco de cualidades que necesita la absoluta o la mayor dignidad de esta ciudad, que es la alcaldía. José Luis, tú te habías quedado con la palabra. Perdón, no, Carlos. Sí, en ese muñeco de cualidades que estamos creando, por último me gustaría decir que el próximo alcalde de Cartagena tiene que ser un líder que lleve a Cartagena a buen puerto y la rescate de ese sometimiento que lo han tenido los políticos anteriores. En ese orden de ideas, una de las cualidades de las cuales hemos creado aquí, si no representa una persona que resuelva el día a día, estaremos condenados a lo mismo, a rebuscar la informalidad y a no salir de este atollo en el que estamos. Ok, bueno, aquí se ha hablado de todo. Para resumir rápidamente, ha hablado de honradez, de ser académicos, de tener una formación pertinente, de ser independientes, que tenga visión de futuro. Aquí Carlos acaba de decir que también atienda las necesidades urgentes, encontrarse con lo que había dicho también José Luis, en el sentido de que pensara más en el futuro y no en lo que había, porque, bueno, en fin, y también que tenga un carácter, una visión juvenil para todo eso. Yo creo que aquí, bueno, obviamente son los jóvenes tiran hacia este lado, y absolutamente válido dentro del debate. Si uno conversa con gente mucho más adulta, creería que ellos le dirían no tan joven, sino una persona más experimentada, pero bueno, así es el debate. Pero volviendo a los temas donde nosotros, y ahí me incluyo, los jóvenes, debemos, y yo vuelvo a una de las preguntas que hice, y es ¿cómo educamos a la población juvenil para que se interesen en que la política es absolutamente necesaria, que la conozcamos, para que la ciudad en general los incluya, tome mejores determinaciones y que asuman la decisión juvenil importante dentro de las decisiones? A ver quién... Hay un refrán que me decía mi profesor de Historia de las Ideas Políticas. O sea, cuéntame algo y lo recordaré algunos días. Mándamelo por escrito y lo recordaré algunas semanas. Involúcrame en el proceso y lo recordaré toda la vida. Ok. O sea, la pedagogía política, para generar una conciencia ciudadana, demanda que pongamos en juego la libertad en ejercicio pedagógico. Pero ¿cómo hacemos? Es decir, pues la obligatoriedad es compleja. ¿Cómo le dice uno a un pelado? ¿Vamos a rumbear con Bad Bunny o vamos a una sesión del Consejo Distrital?
Yo creo que también, digamos, es llevar los espacios políticos desde el liderazgo del distrito a las comunidades, a los barrios, a los colegios. Por ejemplo, el ejercicio de lo que fue el Consejo Distrital de Juventudes, de que puedas entender qué es una elección, qué es la democracia, cómo así que nosotros retomamos el poder y lo delegamos en alguien. Ese es, digamos, poner en juego el aprendizaje dentro de la vida misma. Es el reto que tenemos hoy en la ciudad, que no sea algo alejado, que no sea algo tampoco teórico, sino que el estudiante lo viva y que podamos fortalecer los liderazgos escolares. O sea, la principal variable, después, esto es curioso, la principal variable que determina la calidad en el servicio educativo, después de la competencia de los maestros, son los liderazgos escolares. Y vemos que no hay una apuesta institucional de crear escuelas de liderazgo para los estudiantes, para los maestros, para los coordinadores en los colegios, que ponga ese ejercicio, digamos, político en la vida permanente de las escuelas y por lo tanto en la vida permanente de las comunidades. Sí. Porque básicamente todo lo que pasa en la escuela permea lo que pasa en la sociedad y todo lo que pasa en la sociedad permea lo que pasa en la escuela. Si transformamos la escuela, si transformamos la educación, simultáneamente comenzaremos a transformar la sociedad. Así es. Y en una sociedad, para transformarla, obviamente se necesita el concurso de todos. Y por eso, si nos estamos dando cuenta, aquí en este panel hay 2 hombres y 2 mujeres. Y cuando me propusieron el tema, dije, por supuesto, vamos a conversarlo, la visión juvenil de todos esos problemas de ciudad y de país. Pero eso sí, hay que equilibrar las cargas, porque no solo es la visión de los hombres como sexo masculino y la visión de las mujeres donde queda. Ahí es absolutamente necesario también la participación de las mujeres, por eso aquí vemos un panel absolutamente equilibrado. Y Laura, tú que eres química farmacéutica y volviendo al tema de la educación, vincular a las mujeres a este tipo de carreras que tradicionalmente fueron asumidas por el género masculino, cuán importante es que esto se siga dando, es decir, ver más mujeres ingenieras, ver más mujeres ligadas a sectores como la construcción, que normalmente están destinados por tradición hacia los hombres y no tanto para las mujeres. Sí, yo creo que bueno, eso ha venido cambiando, no como uno esperaría que eso sucediera, pero hoy vemos en los espacios universitarios, por ejemplo, que el programa de ingeniería civil tiene, digamos, el porcentaje es mayor de hombres que mujeres. En algunos programas, por ejemplo, del área de la salud, enfermería particularmente, espera uno ver en efecto más mujeres que hombres. Sí. Pero bueno, yo creo que eso ha venido cambiando con el tiempo, precisamente por esas banderas que como mujeres hemos librado, que hemos luchado día a día por ganar estos espacios de participación. Lo hemos hecho muy bien, creo que hoy tenemos todas las capacidades, pero los espacios siguen siendo menores para nosotras en comparación a los hombres. Veía, por ejemplo, en el informe de Cartagena cómo vamos, que por cada 10 hombres empleados hay 5 mujeres. Es decir, en los espacios de participación, los espacios que están destinados para nosotras son muy reducidos. Entonces, creo que es un llamado a revisar esa cuota femenina en los distintos escenarios de participación. Bueno, justamente en la reforma política que se aprobó en el Congreso en primera vuelta se habla ya de listas paritarias, lo cual es muy importante, digamos, para hacer esa presión para la participación de las mujeres. Stephanie, y veamos cómo el gobierno pasado intentó, en la mayoría de su periodo de 4 años, la mayoría del tiempo la tuvo gabinete paritario. El presidente Gustavo Petro arrancó con gabinete paritario, lo cual supone digamos, la importancia de la participación de la mujer en los altos de cargos del Estado. Veníamos de una vicepresidenta, ahora continuamos con vicepresidenta en cabeza de Francia Márquez. Esto para ti, ¿qué significa, Stephanie? A mí eso me da la respuesta y es un poco en guía a lo que mencionaba ahora Laura. Hay que superar la cuota, y superar la cuota significa no solamente pensar la mujer en clave de la estoy mencionando, la estoy colocando en los lugares, la estoy ubicando porque es mujer, la estoy ubicando porque es capaz, porque tiene las capacidades y lo más importante, porque está hecha también para liderar. Hecha para liderar en el sentido de que si hoy el gobierno del cambio, por supuesto, le apuesta a que las mujeres participemos en la misma medida, eso tiene que pasar en todas las esferas del conocimiento y del poder, porque
digamos, ya la lucha histórica que día a día se libra por parte del movimiento de mujeres y también de feministas, parte de la idea de que nos restan espacios, se restan lugares, no asumimos en algunos casos esa lucha entre iguales, y a eso me refiero en que esto no es solamente una discusión que tenemos que tener las mujeres, es una discusión que tiene que tener la sociedad, que los hombres también deben, por supuesto, abanderar esa lucha, entender que darle un espacio a la mujer es darle el espacio porque, repito, tiene las capacidades y está preparada para hacerlo al igual que él. Por eso yo creo que hay que un poco partir de la idea de que no podemos seguir entre mujeres mencionándonos lo que históricamente nos ha afectado. Debemos también como mujeres empezar a proponer cómo hacemos para que cada vez más hombres asuman las banderas de las mujeres hoy, para reivindicar esos escenarios, esos lugares en donde deberíamos estar ocupándolo y que no hasta ahora deberíamos estar haciéndolo. Por eso celebro, por supuesto, que frente a estas políticas de cambio se esté pensando en clave de la mujer, pero insisto, debe pensarse en clave de la sociedad y de lo que es mejor precisamente para esas comunidades que no solamente somos las mujeres, también todas estas comunidades LGBTIQ+, afro, indígena y demás que se han visto históricamente en una discusión histórica y no podemos quedarnos solamente en la frase, sino hacer real reivindicaciones sobre el ejercicio y el papel de la mujer en la sociedad. Ya se me está acabando el tiempo, yo quiero que volvamos a hacer otro ejercicio y rápidamente, yo quiero que uno a uno me vaya diciendo cómo le ha parecido el actual gobierno nacional del presidente Petro, que ya tiene 2 meses, ya va directo a los 100 primeros días. ¿Qué tal le ha parecido? Vamos primero, José Luis, en el orden de izquierda a derecha. José Luis, rápidamente. Me ha parecido un gobierno a la altura del compromiso que se adquirió con la gente que salió a votar en las elecciones. Un gobierno popular, un gobierno de cambio que ha puesto de presente la vida, la mujer y que cree que estamos destinados a un futuro de más oportunidades, de más dignidad para la gente y que eso implica ir disminuyendo los privilegios, los beneficios que se fueron cogiendo unas élites políticas en el país durante 200 años para nuevamente volvérsela a la gente. Eso es lo que está pasando y por lo tanto es un gobierno que está cumpliendo la palabra que le dio a la gente cuando fuimos a las calles y cuando llevamos nuestra propuesta de transformación a toda la ciudadanía. Bien, Laura, seguimos aquí en la... Para mí, un gobierno legítimo y futurista. Legítimo porque de alguna forma hoy empieza a responder a muchas de esas propuestas que en campaña le hizo a los colombianos, pero futurista porque además de atender, digamos, el día a día, proyecta a Colombia a otro nivel. Bien, José Luis. Carlos, Carlos, sí. Intentando Carlos. ser un poco objetivo, en menos de 100 días creo que el gobierno le ha apostado a lo que prometió en campaña. Quiero poner de presente el acuerdo que se firmó con Fedegan para la compra de tierras. Es una muestra de ese diálogo social que está proponiendo el gobierno, que prometió en campaña y que se está surtiendo. Así como ese diálogo van a surgir muchísimos más acuerdos programáticos, un pacto social de cambio que será en beneficio de toda la sociedad colombiana. Gustavo Petro puso la primera piedra. Esperamos que Colombia siga en ese sendero de cambio, de lucha y de dignidad social. Bueno, ahí ahorita hablo yo. Estefanía. Bueno, yo creería que hasta ahora podríamos decir que el gobierno del cambio, el gobierno del presidente Petro, ha un poco ratificado lo que en campaña bien mencionó, y es la defensa de la vida, y la vida en todo sentido. Es también de alguna manera devolverle al pueblo colombiano un poco de dignidad sobre las condiciones en las que cada uno de nosotros está en el territorio, y eso habla de las conversaciones que hoy está teniendo también para apostarle a la paz total, y esa paz que empieza por los colombianos cuando lleguemos a entender que si le va bien a este gobierno, le va bien a todos. Y por eso creo que hasta estos próximos 100 días el compromiso no solamente es del gobierno del cambio, es de toda la gente que cree en ese proyecto de país y en el que todos los días tenemos que hacer un esfuerzo enorme precisamente para que podamos cumplir esa meta que yo creo es común por el bien del país, pero también común por las personas que históricamente no habían tenido ningún lugar y hoy en el gobierno están siendo poder, y ser poder implica unas responsabilidades con la gente, y yo soy de las que más
creo, y de manera muy positiva, vamos a poder hacer esos cambios que necesita el país. Bueno, yo quiero, empecemos aquí rápidamente un debate. Puso la primera piedra. Yo quiero, por ejemplo, a mí particularmente y de toda la vida me ha gustado el tema de la transición energética. Yo recuerdo cuando estaba en el colegio, incluso hace muchos años, yo leía y dentro de mis posturas hablaba ya en ese entonces de carros movidos por energía solar. En ese momento yo me acuerdo, después le podrá en algún momento contar esa historia a todos los televidentes. Pero la transición energética no ha empezado con este gobierno, empezó con el gobierno pasado y empresas del sector privado se metieron en este asunto, igual también Ecopetrol, Celsia, otras dos más internacionales además, que empezaron con las granjas solares. Yo creo que lo que es del César y lo que es de Dios es de Dios. Me parece que esa continuidad y hacer mucho más énfasis es importante, pero no coinciden conmigo en el sentido de que hay unas cosas que ya se empezaron a dar desde antes, y yo no quiero hablar de gobiernos de derecha y de izquierda, no estoy absolutamente al margen de eso, pero digamos, aquí pongo el debate encima. ¿Quién quiere, conversar? No hay tema más importante para la humanidad que el cambio climático. Sí, absolutamente. Y aquí en Cartagena, por supuesto, lo sufrimos todo el tiempo, ¿no? Sin planeta no hay futuro. Sin planeta no hay humanidad. Solamente existimos en el planeta Tierra. De pronto en el futuro en Marte. Pero hoy solo existimos en el planeta Tierra. Total. Por lo tanto, tenemos que cuidarlo. Y hay que reconciliar el modelo económico, el modelo de desarrollo con la sostenibilidad del planeta. Ahora bien, no se puede creer en el síndrome de Adán, que antes no se había hecho nada y que todo se inventó desde el gobierno de Gustavo Petro, porque también sería faltar a la verdad. Lo que está cambiando es la intensidad en la apuesta institucional para garantizar la preservación de la vida y del planeta. Antes lo que veíamos era pañitos de agua tibia para fortalecer un discurso aparentemente ecológico de los gobiernos, pero que lo que primaban eran los intereses económicos de unas multinacionales y unos capitales privados. Okay. Hoy lo que hay es un cambio en el grado de compromiso del gobierno, y la prueba está que en el recientemente aprobado Acuerdo Yazú, el Centro Democrático, que era el gobierno saliente, de Escazú, fueron los que principalmente se opusieron a que se aprobara ese acuerdo de protección, tanto de liderazgos ambientales como también de ecosistemas. Sí, bueno, el debate es amplio, ya lo dieron ahí en el Congreso, ellos tienen unas justificaciones, se trata un poco de soberanía ahí, de la información particular, pero bueno, aquí eso ya eso es otro programa para debatir. Otro de los temas que ustedes hablaron, el tema de tierras. A mí tengo una dificultad con eso, porque el ministro de Hacienda, Ocampo, dijo que con la plata que se prevía pagar esos 3 millones de hectáreas no se va a poder pagar. Entonces es un acuerdo que, ¿cómo lo resolvemos ahora? Digamos, por supuesto que es importante la redistribución de la propiedad, pero ¿cómo se paga eso? Pues nosotros en ese sentido entendemos que una de las propuestas de Gustavo Petro era esa redistribución y esa entrega de tierras que fueron desplazados los campesinos en años anteriores. Sobre eso hay que rescatar lo principal, y es el acuerdo que ya existe. Los recursos vendrán en la medida en que se incorporarán recursos, se aprobará reforma tributaria y se le entregarán esas tierras que la ministra ha dicho que tienen carácter agrícola y productivo a los campesinos, que verdaderamente son los que sostienen el motor del país, a través de esa vocación cultural que tiene el país de agrícola. Bien, y otro de los temas que sacaron fue el tema de la paz total, lo cual me parece interesante que todos los actores del conflicto armado ilegales se vinculen a esto, por supuesto, pero ¿cómo no caer en los errores del pasado, en el sentido de que se firme un acuerdo de paz, se le den muchas, se vincule a la sociedad civil con varias privilegios, y aún así haya disidencias, como el fenómeno de la FARC? Bueno, yo diría ahí que este primer acercamiento precisamente a construir esa paz en Colombia, parte de la idea de que
si bien ya existe un acuerdo de paz entre la FARC y el gobierno, que ya tiene, digamos, un diagnóstico un poco de lo que fue, de lo que en estos momentos es, y quizás de los rezagos que pudieron haber quedado en el camino, le permite al gobierno, y esto es una forma también de verlo desde la sociedad civil, le permite al gobierno no cometer errores, que yo no diría son efectivamente errores, sino también son el mismo quizás descuido que hubo en algún momento sobre el cumplimiento del acuerdo, porque es que sobre el cumplimiento del acuerdo es que podríamos hablar nosotros efectivamente de cuáles fueron los resultados, porque lo que vimos sobre el acuerdo pasado y que bueno sigue vigente es que hubieron muchas cosas que no se cumplieron, tanto fue que los recursos que se supone que iban destinados para las víctimas, que iban destinadas al cumplimiento del acuerdo, fueron destinados para otras cosas, se invirtieron en otras cosas. Entonces yo parto de la idea también de que este nuevo acercamiento, este nuevo diálogo va a permitirle al gobierno y a la sociedad civil participar de mejor forma, porque hay una cosa que no podemos perder de vista. Colombia no ha pasado de ser en ese momento, después del acuerdo, ya una Colombia en paz. Hablábamos en su momento del post-conflicto, porque al final pueden que existan y queden rezagos de ese conflicto y quedan precisamente en la memoria de las víctimas. Por eso tan importante ha sido que a este actual gobierno se le hubiese entregado, por supuesto, lo que fue uno de los puntos del acuerdo, que es contar la verdad de las víctimas, contar la verdad de lo que fue el conflicto con la FARC. Y eso, sin duda alguna, nos tiene que poner a pensar a todos qué tenemos que hacer como sociedad para cambiar. Así es. Bueno, yo creo que se nos ha acabado el tiempo. José Luis, rápidamente, por favor. Yair, es un hecho de que las víctimas del conflicto lo ponen las clases populares. O sea, tanto los integrantes del ejército que mueren en la guerra son de las clases 0, 1 y 2. Como igual también el guerrillero, también viene de la zona rural, hijo del campesino. Igual también los grupos armados que hay en las ciudades son muchachos de barrio. Sí, básicamente la gente que muere en la guerra es gente pobre. Gente pobre. Eso es lo que se ha en los dicho barrios populares, los que reclutan, las bandas criminales, estos clanes, son los pelados que no tenían ninguna oportunidad en el barrio y se lo llevaron porque allá iban a tener mejores opciones de vida. Entonces, todo esfuerzo que se haga para eliminar la guerra debe ser un propósito nacional, porque es sobre todo reivindicar la vida en las clases populares, que es donde estamos poniendo los muertos dentro del conflicto. Ok, bueno muchachos, siempre, como digo yo aquí en este programa, siempre nos hace falta tiempo para seguir conversando sobre más temas, y eso es lo que menos tenemos aquí, no temas, sino tiempo. Hemos hecho un recorrido así amplio sobre varios a nivel local y a nivel nacional. Gracias por participar, gracias por entregarnos a todas las de la audiencia su visión como jóvenes de lo que necesitamos como sociedad, no solo aquí en el distrito de Cartagena, en el departamento de Bolívar, sino también a nivel país. Muchas gracias muchachos, nos vemos en una próxima, ¿no? A ustedes. Muchas gracias, bendiciones. Bueno, a todos y a todas, muchas gracias por mantenerse aquí en el programa La Opinión. Nos vemos en una próxima y sigan con la programación del canal Cartagena. Hasta la próxima.